el protagonista de esta historia, que se llama El primer beso, tenía un crush que le parecía súper lejano, pero al final de cuentas sí le hizo caso. Pero ¿qué pasa? Que se besaron y a los días se estaba besando con otro. Bueno, mi nombre es Ana Paula Cedro Reyes. Este es el grupo 8, Shady, y el día de hoy vamos a hablar de esta obra muy importante y muy especial para nosotros, que se llama Este amargo amor, sobre el autor Fernando Carrasco. A mí me toca hablar sobre los temas principales y secundarios. El tema principal es el amor, pero no el amor dulce o el amor que es cuento de hadas, sino este amor que es enfermizo, el amor que es síndrome de venganza, al final de cuentas que es un eje doloso. Citando también a lo que sería López 2025, eso nos habla el tema porque el amor se nos presenta envuelto sin conductor, impasible, limpio incluso. El amor repasa a sus personajes y les entrega el dolor de la pasión. Y todos sufren por amor, porque cualquier edad, porque es sorprendente y a pesar del deseo, incluso condenado. De igual forma, el autor nos comenta que durante la entrevista que le hicimos, que más adelante se va a presentar, que este simplemente no es el amor que siempre nos cuentan. Un amor que es de Disney, o al final de cuentas que no siempre termina bien, sino el amor que a veces tiene un lado tóxico, un lado que es malo, un lado que no siempre termina bien. Otros temas secundarios que se podría ver en los temas sería también la obsesión, la traición juvenil y también lo que sería el engaño. Para el amor no hay edad. Buen día, yo soy Kiro Mayor. ¿Qué piensa usted, compañero, cuando dice para el amor no hay edad? Que depende, ¿no? Es lo mismo, no sé, una niña, un viejo de 80 años. Bueno, haciendo una reflexión rápida, viendo que el tiempo apremia, vamos a hacer un análisis completo sobre los personajes que se muestran en este libro. Ahora, con la frase que te mencioné, para el amor no hay edad, en este libro se refleja de una manera diferente, pues no nos habla sobre las relaciones de niñas de 20 años con hombres de 40, sino que más bien podemos reflexionar en cómo el amor está intrínseco en cada etapa de nuestras vidas. Es decir que algunos nos hemos enamorado de nuestra maestra, como por ejemplo en el primer cuento, a una temprana edad, o hemos tenido amores mucho más profundos cuando éramos jóvenes. Así se va retratando a lo largo de esta obra diferentes situaciones, ¿no? Y como menciona mi compañera, es el amor desde un eje catalizador de dolor, donde ya no es como algo mágico, sino que está ese amor que nos chaca con palo, las decepciones, o en el primer cuento se menciona el matar por amor. Así se nos va mostrando a lo largo de la obra, y como mencionamos más adelante durante la entrevista con el autor, que lo que nos quiere mostrar es eso, como el amor ya no es como eso que dijo un cuento de hadas, sino que puede darse en diversas situaciones muy dolorosas. Cuando escribo un cuento, trato de poner a la música como un papel protagónico. Palabras utilizadas por nuestro autor, Fernando Carrasco Núñez, quien nos explica que la música ya no sería simplemente un elemento más implementado, como en la mayoría de textos que nosotros hemos leído, sino que este abarcaría un papel fundamental dentro de este. Muy buenos días, Magister Luque y compañeros. Mi nombre es Zuley Cervera y en este caso yo les hablaré de un punto importante, como lo sería el mundo representado. Tener en cuenta que este libro pues nos va a abarcar como que no nos va a dar una historia lineal, sino que va a abarcar diferentes cuentos, que como su propio nombre lo dice, este amargo amor, que no se va a basar, así como ha mencionado mi compañera, de historias de Disney o historias con finales felices, sino lo que realmente abarca el amor: sufrimiento, tristeza, cólera, ira, todo este tipo de sentimientos retratados en este libro. Es así como dentro de sus espacios principales se encuentra la Lima metropolitana, la Lima que nosotros conocemos e incluso muchos de nosotros vivimos. Por ejemplo, se menciona Barrios Altos, se menciona Los Olivos. ¿Quién no conoce el barrio chino? ¿O quién no conoce Lima Centro?
Este tipo de lugares ambientados dentro de esta vida nocturna, como incluso podemos ver dentro de nuestras imágenes, son retratadas dentro de este libro. Pero el autor tampoco es ajeno a lo que serían las provincias. Se basa también en utilizar provincias, por ejemplo, como la de Piura, como la de Cajamarca, incluso también menciona la ciudad de Huancayo, ¿no? Dentro de sus tiempos, como ya les mencioné, no es una historia lineal, sino que esta va a abarcar diferentes tiempos. Se nos menciona, por ejemplo, un hito histórico como sería el Osenio de Leguía, que nosotros hemos podido presenciar o sabemos de este gracias al curso de historia en 1919. Los tiempos del terror, los tiempos del terrorismo en 1980. Incluso también se nos habla de la dictadura de Fujimori en 1990 y se nos retrata también lo que sería la edad contemporánea en la que nosotros vivimos. ¿Cómo sabemos eso? Porque dentro de la historia se basa, así como mencioné al inicio, que la música para este autor es uno de los papeles fundamentales. Este menciona músicas, por ejemplo, como el grupo de Nirvana, que sería un rock en inglés. En este caso, ¿qué nos imaginamos cuando escuchamos un rock en inglés? Por ejemplo, jóvenes, una discoteca, tomando, bebiendo, o sea, en este caso fumando, eso se nos representa. Y también los espacios van a ir acorde en lo que el personaje dice o incluso hace. Se nos representa también lo que serían las peperas e incluso también se nos puede representar lo que sería un estudiante en una universidad. Entonces, todos estos diferentes matices se retratan dentro del mundo representado. Es así como yo también les invito que al leer este cuento presten mucha atención también a las músicas tratadas dentro de este, ya que esto te va a transportar al lugar que Fernando Carrasco Núñez desea transmitir. Mi nombre es María Fernanda Cuba y voy a hablarles sobre el lenguaje y la obra. En la obra podemos ver cómo el autor hace una mezcla entre el lenguaje estándar y subestándar. Este se ve reflejado, por ejemplo, en el capítulo 5, que se enfoca más en lo estándar. Podemos ver cómo el personaje describe su tormentosa relación con Eloísa, con sus brotes psicóticos, como en un primer momento ella puede estar tranquila diciéndole que es el amor de su vida, lo mucho que lo ama, y luego tiene sus arranques de ira. También en el capítulo 6 está enfocado más en lo subestándar, cuando Estrella narra a su primer amor con el que pasó la noche su trabajo como pepera, con las populares jergas y un estilo más coloquial. Aquí podemos citar al artista Druque, que dice: quisiera resaltar otro aspecto importante del libro, respecto a que el autor ha sabido combinar dos niveles lingüísticos, como les decía, con maestría, lo literario y lo coloquial. Lo primero, por el dominio eficaz de las figuras retóricas, y lo segundo, por la expresión informal y de confianza entre los interlocutores. Como bien les había dicho, esta mezcla de lenguajes hace que la obra se enriquezca mucho más. Buenos días, Magister Luque, compañeros. Yo les voy a hablar sobre un pequeño resumen, no enteramente de toda la obra, ya que esta está compuesta por 10 cuentos. Cada uno tiene su tiempo y su espacio, como ya dijo mi compañera, pero lo que quiero resaltar de cada uno de ellos es que todos guardan, como dice el título de la obra, este amargo amor, haciendo énfasis en el amor, pero no en el amor que pintan en varias películas, el amor romántico, ese que es todo bonito y todo lindo, sino ese aspecto del amor en el que estás sufriendo, padeciendo todo lo negativo, todo lo oscuro que implica el amor. Para esto el autor usa se ayuda de muchas cosas. De entre todas esas, como ya mencionó mi compañera, se apoya también de la música. Como se menciona incluso en la entrevista que le hicimos, él mismo dice que la música no está puesta al azar. Él ha usado estas canciones, hay incluso una canción, un bolero que es bastante conocido que se llama Dos Gardenias, en el que todo está puesto de una manera en la que la música está relacionada con la historia que te cuenta cada cuento, como valga la redundancia. Entonces, si bien cada cuento es distinto, todos al final de cuentas terminan en lo mismo, en cómo el amor se puede retorcer de tal manera que te lleva a unas consecuencias inimaginables. Por ejemplo, tenemos al del primer cuento que te dice que está en una reunión, bueno, en la cárcel, conversando con otros presos y les cuenta de la primera vez que asesinó o que mató por amor.
que mató a un pajarito, que ya se comentaba. O también en el segundo cuento, que es un personaje, es una persona mayor, un militar, que ha fracasado mucho en sus relaciones amorosas y te explica realmente el por qué no confía en las mujeres. Y te cuenta que todo tiene que ver con el primer beso que recibió, de la primera chica que le gustaba realmente, que primero se besó con él y él se ilusionó y a los días él la encontró besándose con otra persona en el mismo sitio. Y prácticamente toda la obra en su totalidad se trata de eso. Va viendo el aspecto más negativo de lo que puede ser el amor. Entonces el amor de alguna u otra manera pasa a ser ya no algo que te puede impulsar a hacer cosas buenas, como normalmente podríamos ver en otras historias, sino algo que te puede llevar a sacar tu lado más oscuro. Bueno, sabemos que el tema del amor, de la locura del amor como pasión enfermiza y deseo desbordante, siempre ha engendrado maravillosas obras en la literatura universal. Así como motivó guerras, también motivó hermosas obras como la Ilíada de Homero y la Eneida de Virgilio. Mi nombre es Alison Rosales Flores y el día de hoy les voy a hablar sobre el comentario crítico de esta obra. Y quisiera comenzar citando a Jara, que dice: son 10 cuentos de este libro que buscan por el dominio magistral de una prosa subyugante y el inteligente desarrollo de los personajes y sus psicologías que transforman y quebrantan sus jóvenes vidas en destinos de infierno y pesadillas. La importancia de esta obra radica en su capacidad para radiografiar el dolor afectivo con una sensibilidad social, elevando el habla popular urbano a un nivel de alta maestría literaria. Además, este libro nos deja con un intenso dolor sentimental, pero también con una verdad impresionante, que es el aceptar el amado amor, es aceptar una verdad humana y complaciente para el autor. Y bueno, quisiera cerrar con una frase que es: no es que el amor sea, el problema no es que el amor sea amargo, sino la adicción que desarrollamos por su veneno.